Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 23º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 al 7a. Salmo 146 o 145. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 5. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. La palabra de Dios de este domingo nos hace constatar una realidad: somos un pueblo de sordos y mudos. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos 10, 16, 17: pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Llevamos 2000 años de anuncio del Evangelio, la predicación del reino de Dios en el mundo, el anuncio del acontecimiento pascual. A través de muchas personas y acontecimientos, Dios ha manifestado su amor y su misericordia. No se cansa de buscar las maneras y los medios para convencernos de que en Él solo hay proyectos de salvación y bendición para el hombre. Pero cada vez parece que cerramos más nuestros oídos a esa palabra de vida y de gracia, para oír solo palabras de muerte y de infelicidad, que están trayendo tanta infelicidad y deshumanización, retrasando la manifestación definitiva del Señor. San Pablo en la misma carta a los Romanos nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Dios nos ha enviado su palabra de vida en su Hijo Jesucristo, pero si cerramos los oídos a esa palabra, ¿cómo podremos entonces hacer que esa palabra, al ser pronunciada, pueda transformar toda nuestra realidad? Necesitamos urgentemente una intervención de Dios. Pero también, nos dice el Evangelio de hoy, necesitamos quien nos acerque a esa palabra de Dios, como aquellos hombres que llevaron a Jesús al sordo balbuciente, y de parte nuestra dejarnos apartar por Jesús y tocar con el dedo de Dios y con el aliento del Espíritu Santo, para que se abran los oídos y se suelte el nudo de la lengua. Dice aún Pablo en la misma carta a los Romanos: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? No han creído. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Romanos 10, 14, 15. Creo entonces que en el encuentro de Jesús con el sordomudo o balbuciente nos podemos ver nosotros reflejados. Necesitamos ante todo tener el deseo de ser curados. Podemos constatar que hay muchas personas e instituciones, como la palabra de Dios ante todo, la Iglesia, quien con toda su carga de pecados y debilidades tiene la autoridad y santidad de Cristo, religiosos, religiosas, laicos, misioneros, en fin, personas e instituciones que no tienen otro deseo y encargo que seguir buscando la manera de abrir los oídos de los sordos y soltar la traba de la lengua de los mudos, o mejor, como dice el texto original, de los balbucientes, quienes como niños apenas medio hablan con dificultad sin hacerse entender.
Necesitamos encontrar y despertar el deseo de ser curados para que nuestro corazón sea capaz de amar. La travesía de Jesús por tierra pagana no es más que la indicación de que Él sigue atravesando un territorio lejano de Dios, que en su corazón sigue ardiendo el deseo de abrir los oídos a la palabra y soltar la lengua para el anuncio, con el que se hace un hombre nuevo y una creación nueva liberada de toda esclavitud, especialmente del olvido de Dios, del orgullo y del egoísmo, que deshumanizan trayendo al hombre y al mundo dolor, sufrimiento y muerte. Preguntémonos, ¿dejo que la palabra de Cristo anunciada por la Iglesia entre en el espacio más solitario de mi corazón? ¿Qué experiencias vivas tengo del poder y del amor de Dios? ¿Qué arideces encuentro en mi vida? Basta solo percibir una luz, abrir el oído, soltar la lengua para eliminar toda oscuridad, toda sordera y toda tartamudez que impiden que Dios siga reinando, o más bien, que realice en plenitud su proyecto de amor y salvación, que realiza en todo aquel que es conducido y se deja conducir hacia Jesús, pues Jesús sigue haciendo milagros con el dedo de Dios. Como vemos, el sordo incapaz de escuchar se olvidó de hablar, o más bien, oyendo otras palabras se hizo incapaz de hablar palabras que le dieran sentido a su existencia. Llevaba una vida privada de significado, atraído y confundido vivía una existencia sin futuro, perdida y banalizada tal vez por futilidades, mediocridades y bagatelas. Sin Cristo y su palabra todo es vacío y sin esperanza, todo se confunde en ruidos y estruendos, sin resolver las grandes inquietudes de la vida. Jeremías encuentra el sentido de su vida sumida en el sufrimiento, en las más profundas contradicciones que desde lo humano quedarían sin respuesta, desatando solo rabia, odio y venganza, y la encuentra precisamente en la palabra de Dios. Dice en 15:16, se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y la alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot. Jesús toma de la mano al sordomudo, se preocupa de él y cura sus heridas, le devuelve la esperanza, hace saltar su corazón y aunque le prohibía hablar para evitar falsos mesianismos y falsas soluciones, la boca del justo susurra sabiduría, su lengua habla rectitud, la ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilan, dice el Salmo 37, 30, 31. A quien se siente amado la vida renace, se cumple cuanto anunció el profeta en la primera lectura. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. La vida retoma su curso y me debo preguntar, ¿qué nudos de mi vida atados por mi negligencia o prepotencia, o por otros, por sus influencias engañosas, trampas y mentiras, debo dejar desatar por la palabra con autoridad de Jesús? Estoy dispuesto a pesar de tantas influencias del mundo, a escuchar el Efetá, ábrete de Jesús. ¿Qué palabras nutren mi vida? Jesús nos ha dejado muchas maneras y posibilidades para abrir nuestros oídos y soltar nuestros nudos. La Iglesia ante todo, con su palabra y los sacramentos. Por eso debemos devolverles el frescor, la lozanía y la belleza, el sentido verdadero para que puedan obrar su efecto salvador y liberador en nuestras vidas. Ellos obran siempre un milagro excepcional en la vida y en el actuar de quien, como el sordomudo, se deja conducir a Jesús para que lo toque con su dedo creador y con la saliva que infunde el Espíritu Santo, que da vida, la vida nueva, la vida de la gracia santificante. Y así seamos capaces, por pura gracia, de escuchar las consolaciones, las sugerencias y los imperativos de Dios, que solo quiere salvarnos. Seremos capaces de responderle con la oración de la vida y del compromiso como este hombre, curado y sanado, que anunciaba con entusiasmo y alegría por todas partes, suscitando el asombro y el gozo, el estupor y la maravilla de la gente. Todo lo ha hecho bien. Hay una belleza y una alegría que no se puede guardar, que tienen que ser anunciadas para que se siga realizando la obra de la salvación
y el reino de Dios siga creciendo en los corazones afligidos. San Pablo lo dice todavía en Romanos 10:9-10, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Si nos dejamos tocar por el Señor, seremos salvados. Si nos adherimos a Él, tendremos su fuerza para transformar el mundo y devolver al hombre sordomudo, balbuciente, la esperanza. Pero hay también otra conclusión importante. Si bien hay una verdad que no puede ser callada, hay verdades que deben ser custodiadas y contempladas en un tiempo de silencio, apartados, solos con Jesús, para poder contemplar la obra de Dios en mí y abrir el oído y soltar la lengua para hablar de las maravillas de Dios realizadas en la creación y especialmente en mí. No se nos puede olvidar que para que se realicen los milagros de Dios en mí, es necesario que Dios exista en mí, en mis deseos y en mis acciones. Hoy no son tan necesarios los discursos sobre Dios, cuanto vivir más bien a Dios en la vida, para poder mostrar que en Él vivimos, nos movemos y existimos. La Santísima Virgen María y San José nos acompañen y nos acerquen a Jesús, para que seamos tocados con el dedo de Dios y abran nuestros oídos a la palabra de vida y suelten nuestra lengua para hacer despertar en los hermanos el asombro ante las maravillas de Dios y digamos todos, todo lo ha hecho bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y que recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.